nuestra grabación para después subir el video. Muy buenos días a todos y todas. Por acá Isabel Torres, coordinadora de la Red de Estudios Latinoamericana en Sostenibilidad, RELES. Hoy me acompañan doña María Luz Casabianca desde Argentina y nuestra relatora desde Europa. Así que sin más, les dejo con Lucy para que presente a nuestra expositora de hoy. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, estamos dando comienzo con mucho orgullo al 23º Ateneo en Sostenibilidad. La verdad es que empezamos con un sueño que se cumple y que no se ha cortado en todo este tiempo, excepto en el mes de febrero, que descansamos no solo los disertantes y los organizadores, sino todos los que participamos. Pero este Ateneo que está pensado esencialmente empírico para que podamos nutrirnos, es en realidad un círculo en donde hay una charla de un especialista, pero que nos permite hacer preguntas, participar con nuestras opiniones y hasta con nuestro disenso. Así que recibimos a Virginia Dundas. Virginia ha sido muy generosa, bate récord en distancia, porque, o sea, estamos lejos pero muy cercanos gracias a la tecnología, porque pensemos que ella está en Dinamarca y bueno, todo eso nos hace aprovechar lo que nos va a comentar. Voy a hacer una breve referencia a su trayectoria académica, que es muy frondosa, y un poco lo que conversamos en cuanto a lo que nos va a volcar de experiencia, pero todo es muy pequeñito. Después Virginia nos hará mayores referencias en las empresas y todo eso. Me disculpan, yo danés no hablo, así que voy a ser muy breve también, pero Virginia tiene maestría en negocios internacionales y estudio de desarrollo en la Escuela de Copenhague en Dinamarca. Además, es máster en administración de empresas por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina y se graduó como licenciada en administración. Virginia lo que nos ha comentado a los que organizábamos esto es que tiene una gran experiencia en impulsar estrategias en sostenibilidad. Y lo que más, por lo menos en lo personal, me entusiasmó es porque trabaja en integrar la sostenibilidad en las operaciones, pero viendo la cuestión social, en cómo hacer para que participen los grupos interesados, más allá de todo lo que se relaciona con el clima y la biodiversidad. Así que no me extiendo más para no pisar ni decir nada de lo que Virginia en definitiva nos va a sorprender y para que estemos atentos después, como les decía, a que consolidemos en una charla todo lo que estamos recibiendo y que ya mismo te agradecemos muchísimo, Virginia. Cedo la palabra. María Luz, por la presentación. Gracias, Isabel, y gracias a todos por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar por aquí. Como María Luz ha dicho, mi nombre es Virginia Dundas. Yo soy argentina, pero hace más de 15 años que vivo en Copenhague, en Dinamarca, donde he hecho un posgrado en negocios internacionales y desarrollo. Y desde el momento de mis posgrados he venido trabajando a través de distintos roles de liderazgo en distintas empresas en integrar sostenibilidad en la manera de tomar decisiones y en la manera de generar valor en la empresa. He trabajado en varios roles de liderazgo en empresas como Maersk. Maersk es una empresa internacional de logística y de transporte muy conocida por a lo mejor han visto los containers y los barcos contenedores que transportan bienes a lo largo de todo el mundo. He también trabajado en Ørsted, que es la empresa de energías marinas eólicas renovables más grande del mundo, también tiene
distintos otros tipos de actividades de energías renovables. Y ahora en este momento estoy trabajando en Gubra, que es una empresa de biotecnología, pero que tiene un modelo de negocios muy particular, porque el 10% de todo lo que la empresa gana cada año se utiliza en invertir en distintas iniciativas y estrategias de sostenibilidad que aporten al negocio. Vean, esto es una empresa que ve todo totalmente integrado, como es el desarrollo que hace de nuevas medicinas y para tratar distintas temáticas sociales y enfermedades que no son fáciles de tratar, con la parte de sostenibilidad y social, viéndolo como un conjunto. A lo largo de mi presentación voy a ir tratando y trayendo algunos ejemplos y perspectivas de todos los roles que he tenido, pero tengo que hacer un pequeño disclaimer y que es muy fácil y muy sencillo, es básicamente que las perspectivas, las experiencias que voy a compartir son mías y no necesariamente representan exactamente las perspectivas de las distintas empresas. Lo quiero decir simplemente para poner un poco de marco a lo que estamos haciendo. Eh, Hace muchos años que no hago una presentación en español, así que espero que se entienda. Si hay algo que no se entiende, por favor escríbanlo en el chat y lo aclaramos. Quizás por ahí pueda mezclar alguna palabra en inglés, pero voy a tratar de hacer todo lo que pueda para poder explicar y explayarme en español. Em, Bien, voy a compartir. Uy, se me cayó el micrófono, perdón. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfecto. Voy a compartir las slides que tengo aquí. Chan, chan. Ujú. Opa. Y ahora desaparecieron las slides de mi presentación. Un minuto, por favor. Ay, disculpen, no sé qué ocurrió Sí, ahora que tranquila, sí. desaparecieron las presentaciones. Un segundo, por favor. Hace un momento Quizás. ensayamos Y ya y salió estaba todo todo perfecto. bien. Sí, sí, pero pasa que uno igual le da nervio esto de trabajar en vivo y en No, directo. Estamos lo que pasa es que acostumbrándonos ya a trabajar remoto, no estoy acostumbrada a pero trabajar con diferido. Zoom y me Ujú, recuesta. Voy a ujú. intentar salir y volver a entrar, si es posible. Sí, A ver si claro, eso claro, ayuda. ningún problema. Bueno, aquí con Lucy entretendremos a la audiencia, no hay problema. Bueno, contarles que, no, que fue bastante difícil organizar este Ateneo, ¿no es cierto, Lucy? Eh, Tuvimos ahí varios temas con las fechas, el fin de año, y que lo hemos postergado ya varias veces, pero gracias a Dios estamos acá, ahora ya la tecnología ahora no está jugando nuestra mala pasada, pero les aseguro que va a estar muy buena la presentación, así que un poquito de paciencia que ya Virginia se va a conectar, ¿no? Bueno, agradecer a todos y todas los que están conectados desde distintas partes del mundo. Veo mucha gente de Argentina, de Valparaíso, de Santiago. Así que muchas gracias por el interés de sumarse de a nuestros Uruguay. Ateneos. De Ah, de Uruguay, muy Uruguay. bienvenido, Winston, muchas gracias. Y bueno, como siempre ustedes saben que los videos quedan en la plataforma de RLS, que vamos dejando todas las grabaciones de los videos que vamos generando sesión a sesión, ya para que los revisen o tomen ahí contacto con los relatores, como ustedes estimen conveniente. Por ahí está entrando Virginia, en lo que ya No pronto engancho. se va a poder comunicar. Lo otro, Virginia, si quieres nos la envías, o sea, la envías a Lucy, nosotros la pasamos. Ujú. Que- Le iba a ¿Qué? Buen proponer eso. ejemplo, Isabel, perdón. ¿Perdón? Es un buen ejemplo, buenos días a todos. Un buen ejemplo, Virginia, de exportación de capital intelectual al mundo de Argentina, ¿no? Claro, sí, yo he conocido muchos argentinos en el mundo y sí es cierto.
que, que bueno, la situación política, económica hace que las personas emigren y no puedan continuar viviendo en sus países. Bueno, Venezuela, aquí nosotros tenemos hartos colegas venezolanos en la universidad chilena también. ¿Mm? Pasa bastante. Ujú. La pobre Virginia ahí debe estar con un Sí, debe estrés estar pobrecita. terrible. Sí, por eso le Ayer lo decía como... ensayamos, hoy lo Ujú, ensayamos. Ay, sí, Acá está Virgi. Bueno, no, no estaba. bueno, Virginia, si me lo em, mandás a mí o se lo mandás a Isabel, Voy. ujú. Sí, mejor después nos porque, vas pidiendo que pasemos las claro, diapositivas. ujú, sí. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por conectarte. Entonces tenemos Venezuela, Ecuador, Argentina, Para Argentina Uruguay, desde tenemos varios. Valparaíso, nuestra querida Digna también conectada ahí. Muchos saludos. Yo quiero saludar a Emir, que es colega mío de cátedra, ya Ujú, se conocen con Isabel y a Melissa sí, del Vergesio, Ateneo. que nosotros estamos de playa, con Silvina también, pero bueno, no se nota. Yo estoy en casa todavía, Lucy. Sí, ya sé. ¿Vos también? Sí, Ah, sí. sí. Pero la verdad es que como son las vacaciones, me tienen agotada. Ujú, Pero Please, bien, bien. please. Ah, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No recibiste? Yo no recibí nada. ujú, ujú. La pobre está sufriendo. 898, 626. Mira, también está Oscar de Perú, Isabel. Ah, Ujú, Vos que venías sí, los nombrando a países, todos. a los países que están presentes. Muchas gracias. De Lima. Sí, sí, ya la base de datos de redes está bien internacional, así que tenemos contacto con cada vez más latinoamericanos. Ujú, es la idea. Virginia, pásanos la slide mejor. Ahí viene, por ahí viene. Por ahí se ve algo bien, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, y vemos la slide. Tienes que ¿Y ponerle están las modo. slides? Ay, Sí, 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 mil perfecto. disculpas, Y no se sé ve. qué pudo haber No, pasado, pero viste tranquila. que siempre hay algo que por lo cual uno no puede. Ahí apagaste el volumen, o sea, cortaste el audio. Ahí estábamos escuchando a Virginia, ahora se nos fue otra vez. La pobre debe estar con estrés sí, sí, porque terrible. justamente ayer que hicimos este ensayo, Ujú, me decía, es la primera vez que uso Zoom. ujú. No usan WhatsApp, por ejemplo, usan Bueno, a otro. mí esto me ha pasado con el ¿Ahora? Teams. Hola, Sí, hola, ven, perfecto. Sí, ¿me escuchan? Virginia, sí, te escuchamos. Pon la presentación en modo presentación, porque la estamos viendo Sí. en edición, por Yo, favor. Bien. Va a valer la yo pena la hago. espera, no se preocupen. Les aseguro que sí. Sí, Hola, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí. sí, 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 perfecto. Ahora pongo la presentación en Ujú, modo presentación. claro, eso y partimos. Ya, perfecto, Y muchas ahora sí, gracias. lo pongo para poder ver. Ujú, Bueno, estamos. ujú, sí. Miramos. Eh, Me presenté. Em, ¿Cómo me gustaría empezar esta pregunta? Yo voy a enfocar mi presentación en, como le habías dicho anteriormente, en compartir ciertas experiencias que yo he tenido a lo largo de cómo integrar sostenibilidad de una manera que agrega valor a la empresa. Pero para empezar la presentación me gustaría que podamos hacer una pequeña mini encuesta. Si quieren
entrar en menti.com. Aquí está el código y está el QR de barras. Me gustaría saber qué es lo que ustedes nos opinan. ¿Puede la sostenibilidad generar valor para la empresa? Ya, voten. ¿Alguien tiene problema con el link? Para que se lo No, yo mandamos pude por acá. votar. ¿Sí? No pude votar. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ya. Estoy mirando los resultados. Ujú, No, que no puedo Por votar. cuestiones técnicas no voy a poder compartir los resultados, después se los vamos a compartir al finalizar, pero ujú, sí se los voy a decir ahora. Hay ujú, la mayor cantidad dice que sí, que es posible, ujú, y una ujú, pequeña cantidad dice a veces. No hemos tenido nadie que haya escrito que no. La verdad, muy interesante. Hubiera ujú, pensado que sería un poco más eh, distribuido los resultados, así que bueno, mi presentación se va a enfocar en tratar este tema. No voy a intentar darles una respuesta contundente respecto de... Ay, necesito bajar. Vamos a volver a la presentación. Mi presentación se va a tratar en este tema. Mi objetivo no es darle una respuesta contundente, sino probarle de perspectivas para que ustedes puedan ir formando su propia visión al respecto. Voy a hacerlo a través de 3 temas que voy a tocar. Primero, ¿por qué? Creo que es muy importante siempre preguntarse por qué hacemos esto, cuál es el objetivo, cuál es lo que queremos cumplir. Voy a dar algunos ejemplos sobre integración y quisiera terminar con una reflexión respecto de un estudio de Harvard Business Review al final. Y luego abrimos a preguntas y respuestas. ¿Están listos? Yo sí. Sí. ¿Por qué integrar la sostenibilidad? La primera, la primera cosa que quisiera compartir con ustedes es que es muy importante tener esa mirada externa. Ninguna empresa, ningún ente opera de manera aislada, sino que estamos siempre en contacto con el exterior y estamos definidos y definimos las tendencias macroeconómicas, sociales que puede haber. Estamos en un mundo que creo que ustedes conocen, en los que estamos experimentando distintos tipos de crisis. Una crisis de cambio climático, una crisis de biodiversidad. Desde hace más de 40 años que la naturaleza y la biodiversidad vienen en declinación y eso afecta muchísimo, tanto los dos temas afectan muchísimo a la vida que tenemos al día a día, porque de eso depende nuestra salud, la comida que comemos, el mundo que tenemos como estamos en la actualidad. Y muchos hablan de una tercera crisis, de la triple crisis, que tiene que ver con todas las cuestiones, inequidades sociales y problemas sociales que estamos viendo en el mundo en distintos lugares. Esto es muy bien, es muy macro, está muy allá arriba, pero ¿cómo afecta a mi empresa? Eh, Aquí quisiera, digamos, citar algunos estudios con los cuales trabajamos muchísimos en las empresas en las que trabajamos nosotros del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial todos los años hace una encuesta a distintos expertos y gerentes de grandes empresas para tratar y de averiguar cuáles son los riesgos y cuáles son las cuestiones que más lo afectan en la toma de decisiones. Desde hace más de 11 años que el cambio climático es uno de los riesgos más importantes que las empresas cuentan y toman a la hora de tomar decisiones. Si tenemos en cuenta la biodiversidad y la naturaleza, hay otro estudio del Foro Económico que habla de la dependencia del PBI a nivel global y de los ingresos que tantas empresas pueden tener, que depende de la naturaleza y de los sistemas y de los servicios de una naturaleza de ecosistemas que están en equilibrio. Más del 50% del PBI mundial depende de eso. Y aunque a veces no creamos en nuestro día a día y sea muy difícil verlo, no, bueno, yo vendo computadoras o yo vendo muebles o lo que sea y no puedo ver exactamente cómo dependo de de la naturaleza, en las cadenas de valor, en los materiales que utilizamos en nuestra producción, nuestros servicios y en todo, tenemos una conexión a lo que es la naturaleza. Y por eso es importante tener en cuenta este tipo de riesgos y cuestiones a la hora de tomar decisiones en mi negocio, que es lo que yo voy a hacer. La tercera, y creo que es un poco más cercana, es que muchas de las materias primas, alimentos, cafés,
chocolate, cacao, distintas materias primas, cada vez están creciendo mucho en volatilidad, en precio, en lo que es disponibilidad, y todo tiene que ver con los eventos climáticos extremos. Aquí en Europa hemos visto una gran inflación en los alimentos vinculada a distintas cuestiones, pero básicamente también vinculada a la falta de disponibilidad de estas materias primas debido a eventos climáticos muy importantes que se están tratando. Para mí, tener en cuenta y entender cuáles son las tendencias macroeconómicas, lo que ocurre, que afecta ni puede afectar a mi negocio o a mi cadena de valor, es uno de los principales puntos a tener en cuenta cuando tratamos de integrar sostenibilidad en la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos considerando el presente, pero también el mediano y el largo plazo. Ahora, en este momento es donde empezamos primero, ¿por qué integrar sostenibilidad? Empezamos con esa visión más macro, más de perspectiva desde un helicóptero. Pero ¿cómo me afecta a mí y qué puedo hacer yo para poder generar o derivar valor de integrar sostenibilidad o iniciativas de sostenibilidad en mi negocio? En mi experiencia y en los años que he venido trabajando, para mí existen 6 dimensiones en las que la sostenibilidad puede generar valor a la empresa. Y articular el por qué, saber por qué lo hacemos y por qué queremos integrarlo es extremadamente importante para poder engancharme, para poder trabajar con el gerente de recursos humanos, el gerente de compras, el gerente de comercialización, empezar sostenibilidad en el día a día de las cosas que hacemos. Si empezamos la primera forma que puede crear, y es muy simple y en realidad es casi como que lo tenemos que hacer, es cumplir con normas y leyes. Existen normas y leyes medioambientales, sociales, que nos exigen que consideremos el medio ambiente, consideremos la huella del carbono, que consideremos cuestiones de diversidad, por lo cual lo tenemos que hacer. Cumplir con la ley es una de las cosas. No necesariamente la que más genere valor, pero es algo que tenemos que hacerlo y debemos hacerlo en realidad. Otra manera de generar valor y de entregar la sostenibilidad es que puede posicionar y fortalecer nuestra marca y nuestra reputación. Una de las empresas en las que yo trabajé y acabo de mencionar se llama Ørsted, que es una empresa de energías renovables, hoy por hoy, pero hace más de 10 años esta empresa estaba vinculada solo y fundamentalmente a lo que era producción y distribución de energía a base de petróleo, de carbono y de gas natural. Cuando logró una transformación en su modelo económico y en su modelo desde ese tipo de energías a energías renovables, la posición y el fortalecimiento de la marca que tuvo fue impresionante y empezó a abrir nuevas oportunidades de mercado y de negocio que hicieron que una empresa que estaba totalmente vinculada a Dinamarca, hoy por hoy, tiene actividades en el resto de Europa, en Asia y en parte de Estados Unidos. Ahí hay otro tipo de valor que uno puede generar a la vez de transformar un modelo y de incluir sostenibilidad en la reputación. El tercer punto, que es también bastante importante, tiene que ver con la comercialización. Muchas veces, como acabo de mencionar en Ørsted, la transformación del modelo empezó a generar nuevos ingresos a partir de empezar a dejar de producir petróleo y gas natural y empezar a producir o a proveer servicios de desarrollo, operación y construcción de parques de energía eólica marítimas en el resto del mundo. Esto ha generado integrar sostenibilidad, integrar esa perspectiva, ha generado nuevas oportunidades de ganancias y de negocios. Pero si también menciono la empresa en la cual estoy trabajando ahora, Cubra, que es una empresa más mediana que hace biotecnología y desarrollo de nuevas medicinas, también hace desarrollo de nuevas medicinas asociada a grandes marcas en ese tipo de área, como son Novo Nordisk, como son Bayer, Boehringer, Ingelheim, muchas de las grandes empresas medicinales más grandes del mundo. Estas empresas medicinales del mundo tienen objetivos de sustentabilidad y sostenibilidad que quieren cumplir. Por ejemplo, reducir la huella de carbono. Por ejemplo,
integrar proveedores que sean diversos, que sean de distintos tamaños, donde se utilicen personas y mano de obra laboral que sea diversa. Para nosotros o para Gubra poder también integrar sostenibilidad en el negocio, integrar, por ejemplo, reducir la huella del carbono y cosas demás, también permite posicionarnos o posicionarse con estos clientes de una mejor manera. Permite abrir puestas, permite tener un acceso preferencial y generar ganancias a partir de eso. Ese es otro punto en el cual uno integrar sostenibilidad también agrega valor a la empresa. El cuarto punto, perdón, tiene que ver con inversores. Muchos inversores aquí en Europa se preocupan por el día a día, pero también están preocupados por cómo el cambio climático y las cuestiones que estamos viendo todos los días y lo que ocurre con la naturaleza y la naturaleza y la biodiversidad afectan a la evaluación de las empresas y al valor que pueden tener, sobre todo cuando se invierten en grandes obras de infraestructura, como puede ser un puente, como puede ser un parque de energía eólica, como puede ser invertir en nuevos barcos con los que Maersk transporta bienes de un lado hacia el otro. Por lo cual, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Ørsted, muchos de los inversores en los parques de energía eólica estaban muy preocupados por ver cómo en el diseño de los parques, en la manera en que los íbamos a integrar y a poner en una determinada ubicación, cómo estábamos considerando las proyecciones que había a ver por el cambio climático, las temperaturas extremas, las tormentas extremas que pueden ocurrir a 20 o 30 años. ¿Y por qué nos pedían que hagamos estudio de cómo iba a ser, cómo se podía ese parque que estábamos diseñando afrontar potenciales tormentas o potenciales eventos climáticos extremos a 20, 30 años, porque esos parques están diseñados para funcionar a lo largo de muchos años? Y poder invertir en este parque implica saber que ese parque no va a ser destruido de una manera que pueda también destruir el valor y los ingresos que estos puedan generar. La quinta dimensión tiene que ver con la resiliencia operativa y la resiliencia de mi cadena de valor. Anteriormente había mencionado la cuestión de las materias primas y cómo muchas materias primas, poder acceder a ellas puede ser muy difícil o podemos tener varios riesgos porque el precio sube muy rápido, porque no hay disponibilidad y demás. En Ørsted y muchos de los parques de energía eólica dependen muchísimo de una materia muy importante que se llama el acero. Y en Maersk es similar, los barcos son hechos a base de acero. El acero es una materia prima que su precio es bastante volátil a lo largo del año. Para construir más parques se necesita cada vez más acero. Y solo utilizar acero virgen, que es producido virgen, no es suficiente para la cantidad de lo que necesitamos producir a futuro, por lo cual integrar circularidad y buscar formas de trabajar con los proveedores para que se integren acero, reutilizar acero de distintas otras cadenas de valor o de otros parques, es una iniciativa muy importante y es una iniciativa que permite reducir la dependencia que tenemos en lo que es comprar acero virgen y empezar a diversificar qué tipos de productos estamos teniendo. Ørsted, por ejemplo, hizo un acuerdo con uno de los proveedores de acero más importantes para uno de los parques, en los cuales el acero que proviene de parques que se están desmantelando porque ya son viejos o hay que renovarlos, se trae para poder producir nuevas torres, que son las que sostienen las turbinas de los parques de energía eólica más adelante. O sea, se está generando distintos modelos de negocio que podemos hacer para poder generar mayor resiliencia a largo tiempo de cómo acceder a distintas materias primas de las que dependen el negocio. La última dimensión que quiero mencionar tiene que ver con la atracción y retención de empleados, cómo atraer talento al mercado, sobre todo cuando hablamos de las generaciones más jóvenes. Aquí
existen varios estudios y ha sido mi experiencia personal en todas las empresas en las que he trabajado que para las personas más jóvenes que entran a trabajar es muy importante que las empresas no solo ofrezcan, por supuesto, un buen salario, pero qué tipo de otras medidas están tomando para cuidar el medio ambiente, para cuidar la diversidad, para sentirse que ellos también pueden ir a trabajar siendo yo, sea cual sea el género o la identidad sexual que una persona tenga. Y aquí les puedo dar un ejemplo concreto de la empresa en la que estoy trabajando ahora en Gubra. Esta empresa a lo largo de muchos años ha trabajado con distintas medidas de sostenibilidad medioambiental y medidas que tienen que ver con proveer a los empleados con eh, formas de transporte amigables con el medio ambiente, bicicletas eléctricas, eh, autos eléctricos, una comida que tiene que ser un poco más sustentable de lo que normalmente es. Y este tipo de medidas ha ayudado a poder atraer a más y mejores empleados. Y son lo que muchos de los gerentes que hacen, muchos de los gerentes cuando están a la hora de contratar nuevos empleados, eh, cuentan normalmente que poder contar y poder saber el objetivo y el objetivo que Gubra tiene respecto de sus medidas de sustentabilidad ayuda muchísimo a poder contratar distintos tipos de empleados que generalmente no podría ser así de otra manera. ¿Por qué hablo de estas formas? ¿Y por qué hablo de articular esto? Porque cuando tenemos que implementar, por ejemplo, una medida para reducir la huella de carbono en la producción o en el diseño de un parque de energía eólica o en el diseño de un nuevo barco para Maersk que tenemos que integrar, poder articular por qué lo queremos hacer, cuál es la oportunidad que queremos alcanzar o cuál es el riesgo que queremos mitigar. Es muy importante para poder construir el business case y es muy importante para poder trabajar con nuestros colegas para poder implementar estas medidas en el día a día del negocio. Esto a su vez nos va a permitir saber cómo podemos medir el valor que genera la sostenibilidad o distintas iniciativas de sostenibilidad en la empresa. Muchas pueden ser traducidas en dinero, muchas podemos ponerle un número, decir, bueno, hemos adicionado una nueva línea de productos que son más amigables con el medio ambiente y eso genera nuevos ingresos. Podemos decir, hemos logrado adquirir nuevos inversores en nuestro negocio y eso genera nuevos ingresos, pero otras son más difíciles de medir con un número monetario y es importante tener en cuenta la utilización de otro tipo de indicadores para demostrar qué es el valor que me está trayendo a mí. Y si hablamos de reputación, pueden ser el NPS score, puede ser saber cómo los clientes nos perciben a nosotros, puede haber un tipo de rating de marcas que nos permite ver cómo nos posicionamos nosotros versus otras empresas y otras empresas que están en nuestra industria y demás. Pero lo más importante es que si no tenemos en claro por qué lo queremos integrar, cuál es la oportunidad que queremos capitalizar o cuál es el riesgo que queremos mitigar, poder integrar exitosamente sostenibilidad en operaciones, en compras, en ventas, en marketing, en posicionamiento de marca, no lo vamos a poder lograr de una manera que sea realmente sostenible a largo plazo y que realmente dé soporte a los distintos objetivos, los objetivos que el negocio pueda tener. Esa siempre ha sido mi gran lección a lo largo de todos los años. Y es por el motivo al que yo he utilizado siempre muchísimo tiempo en tratar de definir el por qué, no solo solos en un escritorio, sino hacerlo de manera conjunta con las personas y las áreas que van a tomar las decisiones y los que van a ser también encargados de implementar esas actividades.
Sigo. Em, Aquí quisiera dar algunos ejemplos y poder intentar ir un poco más en detalle con algunos de los ejemplos que venía contando. En esta primera historia me gustaría contarles un poco más de la historia de Ørsted. Hace más de 10, 15 años, Ørsted era conocida con un nombre en danés, que era conocida como la empresa de energía eléctrica y gas natural de Dinamarca. Una empresa que simplemente producía, tenía distintas plantas eléctricas a base de carbono y gas natural, producía energía y la distribuía en Dinamarca, básicamente, nada más. Después empezó a distribuirla también en Alemania y en otros países, pero llegó un punto hace 10, 15 años atrás en que su modelo de negocio estaba básicamente en decadencia, a punto de la quiebra. No se podía generar dinero, era muy difícil acceder a las materias primas y había una coyuntura externa muy, muy complicada. A la vez, la empresa sí tenía ciertas pequeñas inversiones en innovación y una de las primeras innovaciones que hizo fue construir el primer parque de energía eólica marítima del mundo, que fue construida en el sur de Dinamarca, a lo largo, y en un pequeño parque que tenía solo 11 turbinas en su momento, que fue a los finales de los 90. Cuando llegó un momento de que casi la empresa, que era totalmente, era una empresa pública totalmente en ese momento, estaba a punto de la quiebra y no se generaron eso, se tomó una decisión importante de convertir el modelo de negocios y de empezar a transformar para poder empezar a dedicarse a la producción de energías renovables. Eso creció tan rápido a lo largo de 10 años, ese negocio, y empezaron a producir y a traer energías renovables, no solo en Dinamarca, no solo en el norte de Europa, sino a lo largo de Europa, en Asia, en Taiwán y en Estados Unidos, lograron que la empresa, primero, no quebrara, generara un modelo de negocios resiliente a largo plazo. De Dinamarca se exportó al mundo y logró más que triplicar su valor en el mercado. Y hablo de valor en el mercado porque la empresa se convirtió en una empresa que ahora cotiza en bolsa, sigue siendo el gobierno de Dinamarca el accionario mayoritario más grande, pero también cotiza en bolsa y ha crecido muchísimo. Yo creo que es uno de los ejemplos más tempranos que sea a lo largo de los años 2000 de transformación y de utilizar la sostenibilidad, en este caso el clima, por lo que se venden son distintas soluciones para combatir el cambio climático y para integrar energías renovables en la producción, que más ha logrado esta transformación y cómo generar un modelo de negocios rentable y resiliente a largo plazo a través de la integración de esta perspectiva de sostenibilidad y esta perspectiva externa de entender cuáles son las tendencias, a dónde va el mundo y cómo estas tendencias de sostenibilidad están afectando al negocio y a la manera de pensar mi negocio. Otro ejemplo tiene que ver un poco más con el acero, que también lo mencioné antes. El acero es una materia prima que hoy por hoy contribuye entre el 7 y el 8% de la huella de carbono global y es parte de un montón de productos, autos, electrodomésticos, camiones, las turbinas de los parques de energía eólica, barcos, etc. Es parte de un montón de materiales y es un gran contribuidor a lo que es la huella de carbono internacional. A su vez, es verdad que existe y se produce muchísimo acero virgen, pero para poder seguir construyendo parques de energía eólica, para poder seguir construyendo otro tipo de productos, se necesita mucho más de lo que materiales vírgenes pueden dar. Integrar circularidad en la producción de acero, integrar circularidad en la producción de los distintos productos como autos, como barcos y parques y demás, es fundamental para poder contribuir a reducir la huella de carbono. En Suecia, hace unos años, esta empresa SSAB fue la primera que produjo acero, fundió acero, básicamente sin la utilización de carbono y a través de integrar hidrógeno y energías renovables en la producción para poder producir acero que se ha utilizado en la producción de autos. Y Volvo fue la marca que integró el primer bache de producción que hicieron
ellos. Ørsted, como mencioné, una de las materias primas que mayor costo tiene para la producción de los parques es el acero que se utiliza. Poder reducir el riesgo de la volatilidad de precios en la cadena de valor, porque a veces hay mucha producción disponible, a veces hay poca producción disponible y el precio baja, es un componente muy importante. Y una de las maneras en las que se hizo fue a través de hacer partnerships, hacer acuerdos con los principales proveedores de acero y materias primas de Ørsted para integrar acero que ya sea reutilizado, que venga de otros parques o de otros productos, y también para poder comenzar a buscar y desarrollar otros tipos de formas de producción de acero que no dependan de combustibles fósiles como el carbono, pero que sí se puede utilizar energía eléctrica, se puede utilizar energías renovables en la producción. Y esto se ha hecho a través de acuerdos con los cuales existe. Ørsted lo que hace es proveerle al proveedor de acero, decirle: yo voy a comprar el acero, si vos haces las inversiones para poder reducir la huella de carbono en la producción, nosotros vamos a continuar comprando, dar seguridad de compra a lo largo plazo y a la vez poder adquirir ese acero con una menor huella de carbono. Eso también permite la integración o de integrar acero que sea reutilizado desde otros tipos de parques. Esa es la manera de buscar formas de poder reducir ese riesgo que el cambio climático, que los eventos extremos hacen y cómo afectan a las materias primas. Es uno de los ejemplos, creo que agrega muchísimo valor y en los cuales pensar circularidad y pensar sostenibilidad tiene que ver también con la resiliencia, no solo de la operativa, sino también de mi cadena de valor en la empresa. El último ejemplo que traje aquí tiene que ver con la empresa Patagonia. Patagonia es una empresa que produce indumentaria para deportes y vida al aire libre, ya sea trekking, montañismo, esquí, lo que sea. Hace más de 10 años atrás hicieron una campaña que en lugar, a lo largo del Black Friday, que es cuando uno más vende, más quiere vender en Estados Unidos, más se quiere vender aquí en Europa, ellos dijeron: no compren, porque cada vez que ustedes compran, la nueva campera que hacemos o el nuevo pantalón que hacemos produce más de 20 libras en emisiones de carbono, contribuye a muchísima basura y utiliza una gran cantidad de agua. No la compren, porque cada producto que tenemos, lo que intentaron fue crear awareness, crear entendimiento respecto de cuál es la huella de cada producto y cada nueva indumentaria que una persona compra. Lo que hizo esto fue no solo que a lo largo de los años pudieron empezar a vender más y crecer la marca, pero sino que ellos su marca se empezó a asociar con sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a demostrar cómo empezaron a integrar materiales reutilizados, reciclables en la producción de sus camperas e indumentaria, pero solo también lo que instan es a los compradores, lo que utilizan Patagonia, no es se me rompió porque fui a hacer trekking, me caí y se me rompió la campera, comprar una nueva, sino que permiten que las personas que tienen una campera de Patagonia pueden repararlo de manera gratuita en muchos de los talleres y los puntos de ventas que ellos tienen a lo largo del mundo. Hoy por hoy, si vos vas a comprar una campera de Patagonia, te dan un kit en la que uno puede puede utilizar para poder reparar la campera si es que se rompe. Entonces no están buscando constantemente comprar más, sino generar una conciencia de comprar con conciencia, de comprar cuando realmente es necesario y de reutilizar y reparar. Y eso ha ayudado a que su marca se ha posicionado como una de las marcas sustentables en la cabeza de los compradores más importante del mundo. Gran apoyo a la cantidad de ventas, siguen vendiendo muchísimo, siguen creciendo como marca, pero lo hacen a través de otra perspectiva y de otra manera de pensar la marca. Por supuesto, esto no es solo un buzzword, sino que también tienen acciones y son transparentes en los distintos tipos de acciones e iniciativas de sustentabilidad que ellos integran en su negocio.
pero es muy interesante cómo han logrado asociar su marca en una industria que es altamente criticada por la falta de sostenibilidad y demás. Ellos han logrado asociar su marca a sostenibilidad en los consumidores. Y mi tercer punto, dije que eran 3 puntos, los que iba a cubrir. ¿Por qué integrar la sostenibilidad? Darles algunos ejemplos. Y el tercer punto es generar una reflexión. Hace unos años, Harvard Business Review hizo un análisis de las empresas, las 20 transformaciones empresariales más importantes de la última década. Básicamente, analizaron distintas empresas que se han transformado exitosamente, intentaron entender por qué, cómo estas empresas pueden seguir siendo exitosas a lo largo de muchas décadas. Muchas son empresas que han existido a lo largo de muchas décadas, muchas son más nuevas, pero básicamente preguntándose cómo hacemos para estar en un mundo altamente cambiante, como el que vivimos hoy, en un mundo donde hay muchísimos tipos de crisis, muchísimos cambios, muchísimos eventos que cambian y generan un montón de, como decimos en Argentina, quilombos a lo largo de todo. ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo puedo yo proteger mi negocio? ¿Cómo puedo yo continuar siendo rentable y tener un modelo de negocios que es resiliente a lo largo del tiempo? Lo primero que uno piensa es muy simple, son empresas que tienen muchísimo capital, que tienen bienes que tienen muchísimo dinero, que tienen una gran presencia, pero en realidad lo que ellos encontraron en este estudio es que lo más importante no es necesariamente cuánto dinero tienen en el banco estas empresas en un determinado momento, sino la capacidad que estas empresas han tenido de redefinir, repensar o pensar su negocio y su visión a través del propósito y la contribución medioambiental y social que pueden hacer. Esto ha sido clave, esa capacidad de repensar, de adaptarse, readaptarse, de considerar las tendencias que ocurren y cómo puedo transformarlas desde riesgos a oportunidades. Eso es lo que hace que una empresa pueda ser resiliente a lo largo plazo hoy por hoy. Y creo yo, y este sí es mi granito de arena, creo yo que la sostenibilidad es un punto muy importante a entender y a considerar si queremos que mi negocio, mi empresa continúe siendo rentable en el largo plazo. Y es por eso que empecé mi presentación diciendo por qué. ¿Por qué queremos integrar sostenibilidad? ¿Por qué queremos hacerlo? Es algo muy importante que hay que pensar. Y si hay algo que quisiera que recuerden de esta presentación, dicen que solo recordamos el 5% de cada presentación o de cada clase que damos, es esa. Si nosotros somos claros por qué queremos hacerlo, cuál es la oportunidad que queremos capitalizar, cuál es el riesgo que queremos mitigar, y somos claros en articularlo, en compartirlo con nuestros colegas, en compartirnos en la junta de directorio, en compartirlos con nuestros colegas con los que tenemos que implementar estas medidas. Ese es el camino, el mejor camino que podemos tener a poder hacerlo de una manera exitosa que cree valor para la empresa y también para el mundo y la sociedad alrededor de nosotros. Aquí paro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Lucy. Bueno, vamos a ir, qué suerte que ya hay preguntas, además de agradecerte, Virginia, también, y por haber sido tan clara y tan original, en definitiva, en todo lo que nos has manifestado. Te felicitamos por el español, porque si hacía mucho tiempo que no disertabas en español, fuiste muy clara y con términos muy precisos. Así que enhorabuena. Y veo que hay preguntas. Fue Andrés quien hizo la primera, después Ariel, a quien no saludé especialmente porque no lo había visto. Así que si les parece, vamos organizando de esa manera. Si alguien quiere escribir en el chat, también vamos a estar atentos. Pero te cedemos la palabra, Andrés, y después entonces se la pasamos a Ariel una vez que termine la consulta que le estás haciendo.
o la opinión que querés dar. No te escuchamos, Andrés. Andrés, Andrés, no estás se te muteado. escucha. Qué suerte que Virginia ahora Hola, puede ver. hola, ahora Le sí, podemos ver la perdón. cara. Ahí sí, ¿Hola? Andrés. Virginia, muy buena la presentación, gracias por tu participación. Mi consulta va orientada a lo siguiente, dado que, bueno, no has nombrado para nada en tu presentación y me parece que es buena tu visión porque venís del riñón de la parte de administración y finanzas antes de emigrar para Europa. ¿Cuál fue tu experiencia en las empresas que has pasado, sobre todo de los últimos años, post 2020, cuando la profesión Ujú. quizás se ha despertado, la profesión contable, digo, se ha despertado con esto de la sostenibilidad a nivel de organismos, a nivel de la academia también, esto está bajando a nivel de las universidades? Ujú. Eh, ¿Y cómo ves la participación de los contadores en los contadores corporativos, básicamente, en su integración con el mundo de la sostenibilidad? Sobre todo en su integración con otros sectores, ya sea contabilidad y finanzas, contabilidad de gestión, con los departamentos de sostenibilidad, y qué participación hoy le están dando al rol del contador corporativo en la emisión de reporte de sostenibilidad, y cuál es tu mensaje y tu sugerencia para involucrarnos más en esta temática. Perfecto. Em, yo trabajo muchísimo con contadores en mi trabajo en el día a día respecto de sostenibilidad. El rol de ellos a lo largo de estos últimos años ha pasado de ser meramente, y aquí en Europa, por ejemplo, de ser meramente vinculado a hacer reportes sobre sostenibilidad, indicadores para poder cumplir con normativas de información, estados contables y demás, a que hoy por hoy están involucrados en generar lo que se llama, lo que nosotros le llamamos el business case. ¿Cuál es el business case? Tenemos que, por ejemplo, integrar la reutilización de una materia prima en la producción de nuestros productos que hacemos. Por ejemplo, John Ørsted, teníamos que hablar del caso respecto del acero y cómo intentábamos integrar acero circular o acero reutilizado en la producción de los materiales que utilizábamos para construir los parques de energía eólica. Los contadores pasaron a ser nuestros compañeros, como así vas a ser viste, tu compañero, tu team, tu mejor amigo para poder hacer el business case y hacer los distintos análisis. ¿Qué es lo que me cuesta esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo podemos integrarlo? O sea que han pasado de tener un rol, lo que yo he visto, un rol meramente vinculado a lo que es información y reportes, a hacer un rol clave para poder informar la toma de decisiones. Vamos a hacer esto de esta manera o no de esta manera. Por lo cual, vos me preguntaste cuál puede ser qué es lo que es mi mensaje para ellos, es pensar la sostenibilidad no solo de una mera perspectiva de cumplimiento de leyes, de información y normativas, pero sino de cómo puedo yo ayudar a generar valor. ¿Cómo puedo yo ayudar a entender cómo integrar iniciativas de sostenibilidad generan valor a mi empresa? Ayudan a reducir riesgos, ayudan a generar mejores costos, reducir la exposición a la volatilidad de las materias primas que yo utilizo en el ejemplo concreto que yo di del acero. ¿Se entiende lo que quiero Muchas decir? gracias, está clarísimo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, Ariel, si querés hacer tu comentario o pregunta. Sí, cómo no. Bueno, primero parte me la contestó porque, bueno, justamente un poco la pregunta iba, muchas veces se habla de la integración de la sostenibilidad en distintas áreas, en finanzas, compra, etcétera, pero bueno, pocas veces se escucha sobre el tema de la contabilidad, ¿no? De las áreas de contabilidad que a lo mejor se sienten más ajenas, pero bueno, entiendo que en cierta manera Virginia eso lo ha respondido, o no sé si tiene algo más para aportar. Y lo que me interesaría saber, Virginia, bueno, aparte que ser un orgullo de ser santafesina y argentina, liderando este tipo de cuestiones, es qué tendencias ves vos sobre los sistemas de información sobre sostenibilidad. O sea, bueno, hay una importante normativa obviamente europea, también estos movimientos que recién comentaba Andrés, pero ¿qué rol ves de los contadores o de los profesionales de ciencias económicas con respecto a esto? ¿Qué tendencias ves? Eh,
¿Es una tendencia firme? ¿Surge a partir de la estrategia? ¿Es una cuestión que, bueno, hagamos el reporte para cumplir? ¿Qué oportunidades hay? Ujú. ¿No hay muchos sistemas contables adaptados a eso? ¿Es todo maquillaje? ¿Qué cuestión ves con respecto al tema de análisis de datos en sostenibilidad? ¿Y qué tendencias o oportunidades puedes ver que podamos contribuir nosotros, digamos, en eso? Uy, excelente pregunta. Espero poder agregar ciertas perspectivas. No sé si la voy a poder responder contundentemente. Déjame hacer un poquito de historia. Yo dije que yo empecé a trabajar con sostenibilidad hace 10, 15 años. En ese momento, muchas empresas empezaron aquí por una cuestión de integridad. Somos responsables, queremos que nos vean como alguien responsable y por eso integramos iniciativas de sostenibilidad, ya sean medioambientales, ya sean sociales, de derechos humanos, etcétera. Pero una cuestión puramente de integridad. Y no necesariamente cuando yo empecé trabajando a 10, 15 años en algunas empresas, se consideraba, las empresas que lo querían hacer, consideran qué valor puedo yo generar para mi marca, para mis ingresos, para mis inversores y demás. Eso hoy 10 años más tarde o 15 años más tarde, ha cambiado. Hoy por hoy las empresas, y para poder realmente integrar sostenibilidad, se preguntan, ok, ¿vale? ¿Lo puedo hacer por integridad? ¿Lo puedo hacer porque, por supuesto, quiero ser una entidad social o empresarial responsable? Pero también quiero saber qué valor puedo yo derivar a mi negocio de esto, como yo lo he explicado. Eso ha cambiado un poco. Hace 3 años atrás, 4 años atrás, en Europa salió lo que se llama CSRD, que es la directiva o normativa de la Comunidad Europea respecto del reporte y la integración de sostenibilidad en las empresas. Generó, era, porque ha cambiado, por eso decir, era tan compleja, tan detallada que generó un montón de problemas en empresas. Yo trabajando en empresas grandes como son Maersk y Ørsted, que son empresas internacionales súper grandes y líderes, era el nivel de complejidad de poder integrar y cumplir con esa norma. Era tan grande que muchas de las críticas pasó a ser que estábamos todos, y sobre todo todos los responsables contables que hablamos y profesionales como yo, tuvimos que volcarnos a ver cómo cumplíamos normas, pero no necesariamente cómo generábamos valor para la empresa a través de integrar sostenibilidad, y mucho menos aún los recursos, en lugar de utilizarse también para los recursos que teníamos en la iniciativa, en lugar de pensarlos, a ver cómo podemos ayudar a reducir la huella de carbono en Dinamarca a nivel nacional o a nivel europeo, cómo podemos integrar energías renovables más acá, todo estaba pensando en cumplir las leyes, todo se había volcado a cumplir leyes. Y en un momento, y yo sí tenía esa visión, es que sí, a veces cumplir al detalle todas esas leyes de deporte no necesariamente generan valor o generan el cambio y el impacto que queremos generar. Hoy por hoy, en el último año, la Comunidad Europea, a través de determinadas crisis, ha hecho un paquete para simplificar esa, ese tipo de, la normativa que acabo de mencionar, simplificar los requerimientos a las empresas. Y lo que se ha vuelto en distintos foros que yo trabajo y redes es que hemos vuelto muchísimos de la empresa, en lugar de concentrarnos en cumplir con la normativa de reportes, a trabajar sostenibilidad desde la estrategia, desde cómo agregar valor, de qué es lo que puedo hacer. Ahí estamos hoy. Y esto vincula con mi comentario, mi respuesta anterior, la que le di en res, respecto de qué podemos hacer o qué pueden hacer los profesionales del área económica y contable. Para mí, lo que podemos hacer es ver cómo podemos medir, ayudar a construir ese business case para integrar sostenibilidad. Si yo integro sostenibilidad en mi negocio, respecto de mi cadena de valor, de las materias primas que compro, de una producción circular, de integro energías renovables, cómo esto ayuda a generar valor a través de reducir costos, a través de mejorar mis ingresos en la empresa, cómo yo puedo generar ese business case, porque hoy en día la verdad que es todavía un área que la estamos desarrollando, cómo medimos el valor que la sostenibilidad integra a nuestro negocio. Y hemos hablado de un montón de estudios, el Foro Económico Mundial hace estudios, las dependencias que pueden tener nuestras cadenas de ingresos, pero cómo mi negocio, mi empresa, pequeña o grande, genera valor y cómo yo mido eso, cuáles son los indicadores que realmente muestran eso, es un área que tenemos que desarrollar. Y ahí es donde yo quisiera invitar a todos los profesionales a hacer. Cómo generamos indicadores que permitan realmente
demostrar el valor que genera. A veces es fácil, a veces se hace a través del dinero, pero a veces es un poco más complejo. Y ahí es donde nosotros, con las capacidades que tenemos, podemos generar también muchísimo valor y para poder continuar con esta agenda que yo creo que es muy importante en el negocio. Eh, yo sí soy una convencida de que si yo quiero que mi empresa sea resiliente en el mediano y el largo plazo, tengo que pensar la sostenibilidad, tengo que pensar cómo puedo capitalizar las oportunidades y también cómo puedo mitigar los riesgos que las distintas cuestiones que ocurren a nivel social, medio económico, medioambiental y demás, cambio climático, etcétera, están ocurriendo en nosotros. Gracias, Gracias. ¿Respondí? Virginia. Y está Perfecto. bien, Ariel. Bueno, entonces Perfecto. quería hacerte dos comentarios. Son las 11 de la mañana, pero si estás disponible y podemos extendernos un poco más, dos comentarios, si no hay otras preguntas después. Uno de Silvina Marcolini, que también santafesina de Rosario, ella también es rosarina y compañera de Ariel, que te felicita porque nos dice, fue realmente de la intención a la acción. Excelente. Y muchas gracias por compartir tu experiencia. Pero además, Digna Azúa, que es de Chile, nos hace un comentario y una pregunta, que en parte creo que también ya has respondido, pero voy a señalar cuál es la diferencia. Digna dice, gracias Virginia, muy clara e ilustrativa tu presentación. Muchos de los presentes somos académicos. Entonces, pregunta, ¿cuál es tu visión sobre las competencias, o sea, competencias de los contadores para colaborar en este tema? Un abrazo. No sé si encontrás más competencias de las que nos dijiste, porque es muy importante el tema para los académicos, el hecho de cómo formar a Sí, nuestros estudiantes. yo creo que esto iría para mí, bueno, la voy a intentar responder ahora desde qué pienso si yo fuera alumna de nuevo, si yo volviera para atrás, si fuera alumna de nuevo, qué tipo de capacidades o educación podría servirme muchísimo. Yo creo que, a ver, se me ocurre, voy pensando dos cosas. Una es traer casos concretos a los alumnos, invitar a empresas que colaboren. Nosotros colaboramos con, por ejemplo, yo aquí en Google estamos colaborando con distintas universidades, donde estamos haciendo trabajo sobre sostenibilidad en lo que los alumnos nos ayudan a nosotros a desarrollar las iniciativas, a desarrollar el business case, a desarrollar los análisis de qué es lo que podemos hacer. Esa es una de las cosas que me pregunté, tratar una parte empírica de traer cuáles son los dilemas que las empresas tienen, cuáles son las oportunidades y utilizar a los alumnos para que de manera puedan ayudar a las empresas en esa toma de decisiones, a manera de hacer una clase. Creo que esa parte perspectiva es importante también seguir trabajándola. Eh, la otra cuestión que quisiera que es importante es poder entender, yo creo que a futuro, hoy por hoy yo digo, yo trabajo en sostenibilidad, soy jefa de sostenibilidad, yo creo que a futuro mi rol no va a existir más. Mi rol no va a existir el rol de jefa de sostenibilidad. Creo que sostenibilidad va a ser algo, una mirada, una perspectiva que integramos en finanzas. El jefe de finanzas también entiende de sostenibilidad. El jefe de compras entiende de sostenibilidad vinculada a compras y materias primas. El jefe de comercialización entiende de comercialización y de sostenibilidad vinculado a su área. Por lo cual, traer ciertas perspectivas a los contadores respecto de cuál es la manera de informar la toma de decisiones, como yo había dicho antes, pero también de entender cuáles son las iniciativas que pueden agregar valor a ellos, se me ocurre. Yo creo que todo lo que venimos hablando de cómo entender la sostenibilidad, qué valor me da y qué valor no me da, es importante que se tenga. Gracias, Virginia. Justamente está Digna. No sé si querés ampliar algo, Digna, pero Sí, gracias Virginia, una excelente invitada. Yo creo que se puede hacer harto intercambio de opiniones y de ideas. Y justamente yo creo que, bueno, Lucy está en un proyecto, ¿no? Estaban trabajando con los colegas sobre competencias para los contadores, porque estamos descubriendo cómo poder llevar esto al aula y hacerlo cada vez más práctico.
Y creo que tienes razón que el hacerlos participar en proyectos de empresas, dando ideas y Ujú. generando conocimiento ellos también y aportando es una buena forma de hacerlos participar. Creo que es una buena mecanismo de hacerlos sentir partícipes y poder vivir, experienciar esa importancia de su rol, del aporte que pueden dar. Muchas gracias. Qué De lindo, nada. qué lindo. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Si me deja la jefa, ¿sí? Sí, por supuesto, Lucy, Bueno, dale nomás. Tenemos unos minutitos más todavía. unos minutitos más. Eh, me quedé con las ganas de preguntarte vos estás coordinando gerentes de distintas áreas, etcétera, pero yo me pregunto cómo coordinás o integrás también a los grupos interesados para que eso le dé valor a la empresa. O sea, los interesados en la información, no sé cómo expresarme, que no sea desde una mirada contable, sino más holística. Cuando decís grupos interesados, ¿podés darme algunos ejemplos Sí, a cómo quién te no. referís? Por ejemplo, nosotros tenemos grupos de interesados en la información, Ujú. los inversores, los proveedores de capital, o sea, otros proveedores de Y capital que no sean ellos. Sin embargo, como en nuestro caso, los investigadores, académicos y los que de alguna manera están afectados por las operaciones de las empresas, también están interesados en sí. conocer sus acciones en sostenibilidad. ¿A ellos se los incluye, se los tiene en cuenta? Sí, es una muy buena pregunta. En varias de las empresas que trabajo se trabaja con, nosotros siempre hablamos, hablas del grupo se trabajan como, se llama sounding boards en inglés. Significa que se arman grupos con representantes de distintos grupos interesados que vos hablás, con los que se hacen reuniones una, dos o tres veces al año para que podamos intercambiar perspectivas al respecto de qué hacer. Entonces tenemos grupos, eh, por ejemplo, grupos que tienen que ver con donde traemos a distintos inversores. Tenemos grupos donde traemos a los que son en Ørsted. Se trata de, por ejemplo, si hacemos un parque en una determinada localidad, se trata de traer los vecinos de esa localidad para poder eh, hacer participación y contar cuáles son las preocupaciones, cuáles son las ocupaciones, cómo se puede trabajar y demás. Y también al nivel estratégico, nosotros trabajamos con académicos, traemos a personas del ámbito académico, a personas de ONGs y a personas de grupos de consumidores. Hacemos grupos donde hacemos tipo como si fuera un focus group y empezamos a tratar distintas temáticas para poder traer esas distintas perspectivas que se traen al respecto. Entonces siempre hay una manera de generar ese tipo de diálogo alrededor. Y a veces se hacen a nivel de estrategia general y a veces se hacen a nivel de una iniciativa específica. Por ejemplo, queremos, queremos hacer, ¿qué puedo decir? Queremos hacer alguna, generar un determinado nuevo producto que queremos hacer y queremos continuar. Entonces traemos con la mirada de sostenibilidad, entonces traemos estos grupos para poder ir testeando las ideas que tenemos. Se hace normalmente de una manera a veces anónima, a veces un poco menos anónima para poder traer lo que más se pueda. Pero sí, Bueno, muchas gracias. Tengo de parte de Melissa Vergese, que no sé si es más joven que vos, pero un poquito. También exalumna de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Nada más que felicitaciones por tu presentación excelente, un gran desafío transmitir desde el aula, de acuerdo a lo que Digna te había preguntado, esa concepción intrínseca de la sostenibilidad en cada área de organización. Así que mira todo lo que has aportado gracias eh, a tu generosidad. coincido muchísimo con ese comentario. Yo sé que no es fácil, pero
pero sí se puede, y yo creo que los intercambios, debemos hacer muchos más intercambios. Vos empezaste hablando de esta presentación, que ustedes son académicos y demás, debemos traer ese diálogo que tiene que haber y que se puede generar a través de una presentación, de una reunión, ese intercambio que hay que ver entre empresas, entre el aula y las empresas, tiene que ser cada vez más bienvenido, y tenemos que ir trabajándolo, ¿cómo se dice? Un poco más, trabajándolo un poco más. Yo soy una convencida de eso, de que porque nosotros también nos beneficiamos muchísimo de lo que ocurre y los desarrollos de innovación y científicos que puedan haber en la universidad. Entonces, ese intercambio tiene que estar todo el tiempo, que puede ser a través. Buenísimo. Vas a ser la víctima de nuestro sacrificio. Sin Tomamos tu problemas, palabra. Muchas sin gracias. problemas, pero creo que es muy importante para todos. Y buenísimo. Bien, muchísimas gracias. Entiendo que no hay más preguntas, no hay más preguntas por el chat tampoco. Así que agradecerte, Virginia, nuevamente por tu tiempo, por tu excelente disposición. Esta ha sido una excelente presentación, porque justamente nos vincula a hacer este puente con las empresas a través tuyo, porque uno desde la academia como que siempre está mirando esto en términos teóricos, estamos buscando las normas, pero sin embargo, las empresas sí avanzan por iniciativa, por innovación y porque están compitiendo, ¿no es cierto? Están en otro ámbito del mundo. Por lo tanto, lo que tú nos has comentado y los ejemplos que nos has traído son muy, muy interesantes. En lo personal, estoy haciendo un curso de finanzas sostenibles y capital natural. Acá en Contador Público y Auditor fue una experiencia bastante interesante porque justamente pudimos ver ahí que los indicadores y todo lo demás existen. Lo que pasa es que tenemos que empezar a entender que desde la mirada de los contadores tenemos que vincularnos más con los KPI, con los indicadores de gestión, más que Sí. solamente tratar de integrar esto en las finanzas, porque en realidad sí están, o sea, en la medida que hay un proyecto, ya están ahí, ¿ya? Entonces estamos tratando de descubrir la rueda cuando en realidad esta cuestión ya está caminando hace rato, ¿ya? Ujú. Así que muchísimas gracias a todos los presentes también, a todos quienes se han sumado con sus preguntas, con su tiempo y su participación. Y agradecerle especialmente a nuestra querida Lucy, que insistió mucho en que era muy importante esta charla y claramente nos dejó claro por qué tenía que ser. Así que a todos muchas, muchas gracias, que tengan un muy buen resto de día y desde donde nos estén contactando, como siempre ustedes saben, todos los meses hacemos esta actividad. La próxima la tendremos en marzo, próximamente les estaremos dando información al respecto. Así que muchas, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas, sea donde sea que estén. Gracias. Buen día a Muchas todos. gracias, Gracias por todo, muy cuídense, amable. un Gracias. Chao, abrazo, muchas Chao. gracias, gracias Gracias. Virginia. Virginia, Chao, Pasarlo chao. bien. Gracias. gracias, muchas Nos vemos gracias.